Estamos en una serie de mensajes que se llama Ven Espíritu Santo, basada en el libro de los Hechos. Comenzamos la semana antepasada y la semana antepasada hablamos acerca de qué pasa cuando pareciera que Jesús no está. ¿Qué pasa cuando sentimos lejos a Dios? La semana pasada hablamos acerca del mover del Espíritu Santo, de cómo saber si somos gente llena del Espíritu Santo, cómo identificar el mover del Espíritu. Y hoy día correspondería el capítulo 3 del libro de los Hechos, pero he sentido del Señor hacer un salto, un pequeño salto en nuestra serie de mensajes al capítulo 5 del libro de los Hechos. Esto a propósito de la polémica que ha saltado a la opinión pública con respecto de los abusos de dinero por parte de algunos líderes de la iglesia evangélica. Algunos de ustedes me han preguntado cosas, me han comentado cosas, y yo creo que es necesario que hablemos de este tema, y creo que es pertinente que lo hablemos antes del tiempo que iba a ser en 2 semanas más cuando nos tocaba el capítulo 5, pero creo que la cosa está ahora y es necesario que lo hablemos ahora, y la próxima semana seguiremos con el capítulo 3 de Hechos y después el capítulo 4. Ahora, es imposible hablar de generosidad cuando no hay integridad. ¿Cómo ser generosos si vemos que la misma iglesia, pastores y líderes, no solo se aprovechan del dinero, sino que se aprovechan de la confianza de tantos y tantos hermanos que con corazón sincero diezman, ofrendan y asisten a nuestras iglesias? ¿Cómo poder confiar en que de si hay o no un buen manejo de los recursos en la iglesia? ¿Le interesa este mensaje? Yo puedo hablar de otras cosas, pero creo que es necesario que hablemos de esto. Por eso el título del mensaje es Integridad y Generosidad. Así que vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, porque hoy día podemos abrir tu palabra y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que en un espíritu de unidad y no de condenación podamos hablar de estas cosas. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero también enséñanos a nosotros a manejarnos en integridad y a vivir en libertad y generosidad con nuestros recursos y todo lo que poseemos. En el nombre de Jesús, amén. Si tienen Biblia y no ven lo que hay ahí, sí parece que lo ven, abrámosla en Hechos capítulo 5, del 1 al 11. Hechos 5, del 1 al 11. Hechos es el 5.º libro del Nuevo Testamento. 5.º libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Ya? Si tienes una Biblia de papel y llegaste a Romanos, te pasaste una cuadra. ¿Ya? Hechos 5 del 1 al 11. Ok. Va a aparecer, confíen, va a aparecer ahí la traducción. Nuestro equipo de multimedia está trabajando. Denle un aplauso a los muchachos de multimedia, por favor. Gracias, chiquillos. Va a aparecer ahí los versículos en español y en creol también para nuestros amigos de Haití que nos visitan, si es que hay por ahí alguno. Eso. Y si me lo mueves un poquito para acá para poder verlo sería bueno. O sea, mueve acá, con cajón y todo para que no se caiga. Eso. Otro poquito. Ya. Ahí sí. Gracias. Hechos capítulo 5 del 1 al 11 dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón
para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso tienes que seguir, hijo? ¿Sí? Siguiente. Ahí sí. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo que había sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Los problemas de integridad en el manejo del dinero han sido una constante, en realidad, en la historia de la iglesia. Y no solo afecta a pastores, sino a toda persona que viene a la iglesia, como es este caso, el primero que ocurre en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. El primer muerto de la iglesia registrado es por un problema de plata, por un problema de integridad más que de dinero. Para llegar a un entendimiento de este pasaje debemos introducirnos un poco en otros pasajes donde el libro de los Hechos habla acerca de la integridad en el dinero. Pero antes quiero darles un poquito de contexto. La iglesia en los Hechos tenía un tremendo mover, había ocurrido un par de meses atrás nomás, un tremendo mover del Espíritu el día de Pentecostés. La iglesia, hasta que el Espíritu Santo vino con poder sobre ella, eran unos 120 personas, nada más. Y de la noche a la mañana, después de ese avivamiento que hubo del Espíritu, la iglesia creció repentinamente a 3.000 personas. O sea, es como si nosotros estuviéramos aquí, somos más o menos 100, 120, de repente, el siguiente domingo llegarán 2.900 más. Así. Eso fue lo que ocurrió en la iglesia de los Hechos. Había una gran efervescencia. Ahora, quiero que quede claro también, esos 3.000 personas, recuerden que la Biblia cuenta solo hombres, por una cuestión cultural, ¿no? No contaban mujeres y niños. Así que bajita la mano tienen que haber sido unos 9.000 personas, que de repente llegaron. Había una tremenda efervescencia, pero ¿qué nos enseña este pasaje de Ananías y Zafira acerca de la integridad? Dale la siguiente. Lo primero que nos enseña este pasaje de Ananías y Zafira es que un avivamiento provoca generosidad. Si leemos la palabra en Hechos 4:33 al 35, dice, miren lo que dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Y miren lo que dice al último. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Un avivamiento provoca generosidad.
Martín Lutero lo decía así: si un avivamiento no tocó tus bolsillos, no fue avivamiento. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurren es que tú quieres dar. Quieres dar a otro. Y no solo tu dinero, dar de tu tiempo. No, hay gente que en tiempos de avivamiento se dedican enteramente a estar con los hermanos, a adorar, a orar. Hay gente que empiezan a dar cosas a la iglesia, a los pobres, empiezan a dar de sus posesiones, empiezan a dar de su dinero. Empieza a ocurrir un mover de generosidad que no se conoce fácilmente. Este último versículo, el que está subrayado ahí, está en un tiempo que se llama, a ver, los que son profesores de lenguaje, pretérito indefinido, o dice, el que está subrayado, quienes poseían casas, dice, o terrenos, los vendían. Eso es pretérito indefinido, imperfecto, no sé. Es pretérito, pero es que el pretérito, cuando es indefinido, es como que de alguna manera señala una recurrencia. ¿Pretérito imperfecto? El pretérito imperfecto señala una recurrencia de lo que sea. No es como que se hizo una vez, no es que sentí una cosquillita espiritual y ya di mi casa. No, era algo que estaban haciendo mucha gente en la iglesia. Estaban dando sus casas. O sea, como que hoy día llega el culto y dicen, no, ¿saben? El hermano Juanito acaba de regalarnos su casa. Amén. Al otro domingo, ¿saben que la hermana Pepita acaba de regalarnos una propiedad, un terreno que tiene en la playa? Amén. Era cada semana. No era algo poco común. No sé si me entienden. ¿Quieres saber si el Espíritu Santo se está moviendo realmente en ti? Hay algo que empieza a ocurrir cuando el Espíritu Santo empieza a moverse en alguien, y es que empiezas a ser generoso. Empiezas a dejar de tener ese apego tan profundo a los bienes materiales. Empiezas a tener una actitud menos ansiosa con la plata. Y sabes que cuando empiezas a tener una actitud menos ansiosa con la plata, tus finanzas empiezan a ordenarse. Curiosamente, eso es lo que empieza a pasar. Un avivamiento provoca, entre otras cosas, generosidad. ¿Qué otra cosa enseña este pasaje? Siguiente, por favor. Dice, otra cosa es que enseña este pasaje es que el asunto del dinero es un asunto serio para Dios. El asunto del dinero en la iglesia es un asunto serio para Dios. Hace algunos días, y a propósito de este tema de los abusos de finanzas en la iglesia evangélica, un joven me preguntó, oiga pastor, ¿y por qué Dios mató a Ananías y Zafira? ¿Porque no dieron una ofrenda? Me hizo una pregunta así como muy al hueso, y que de alguna manera es una respuesta a esta pregunta. Me salió todo este sermón. Pero examinemos un poco el pasaje en cuestión. ¿Por qué Dios considera este asunto serio? Hechos 5, del 3 al 4, habla acerca de qué pasó específicamente. Y aquí hay unos versículos que subrayé. Cuando Pedro confronta a Ananías, miren lo que le dice. Le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Y después, más abajo, Pedro le vuelve a insistir a Ananías lo que realmente estaba ocurriendo. Le dice, tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sabes qué? El problema no era que Ananías no había dado una ofrenda. El problema era la mentira. La falta de integridad. El aparentar que iba a hacer una cosa y después hizo otra. La integridad es el tema en cuestión aquí. Para tener un entendimiento más claro de esto, es necesario examinar otros pasajes del libro de los Hechos también que hablan de esto mismo. Hay un pasaje en Hechos capítulo 8, del verso 20 al 22, donde los discípulos están haciendo grandes milagros y hay un hombre
que al parecer era una suerte de brujo, adivino, que los empezó a perseguir y se empezó a admirar de cómo el Espíritu Santo obraba a través de los discípulos en sanidades, en profecías y cuestiones. Y dice la Biblia que este hombre, que se llama Simón, les ofreció plata a los apóstoles para que le dieran a él ese mismo poder. ¿Se acuerdan? Y miren lo que les dice, lo que dice Pedro, tengo entendido, ¿sí? Cuando Simón le dice, denme a mí ese poder, y Pedro le contesta, que tu dinero perezca contigo. Para Dios el asunto del dinero es un tema serio. Es la única vez, en realidad, es la única vez en el libro de los Hechos que un hombre literalmente le dice que te mueras tú en un tema de dinero. Después dice, no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. La integridad en el tema financiero es un tema serio para Dios. Vemos claramente el manejo íntegro del dinero era algo importante en la iglesia. Entonces, ¿qué otra cosa nos enseña? Aparte de que en un avivamiento hay generosidad, que las finanzas y el manejo del dinero en la iglesia son un asunto serio para el Señor. Otra cosa que nos enseña es que lo que significa el manejo íntegro del dinero en la iglesia. ¿Cómo saber si realmente las finanzas se están manejando íntegramente en una iglesia? Primero, hay transparencia. Hechos 5.1 señala el gran problema que hubo aquí. No es el hecho de que ellos no hayan dado una ofrenda, sino que dice que vendieron la propiedad y en complicidad Ananías y Zafira dijeron así como que vamos a hacer como que la damos, pero no la damos nada. La complicidad era la raíz de la falta de integridad. El problema fue el ocultamiento, la mentira, el decir que harían una cosa para luego ponerse de acuerdo y hacer otra. ¿Cómo lo hacemos en la Viña San Bernardo para mantener este principio de transparencia? Nosotros en la Viña San Bernardo tenemos a nuestro tesorero. ¿Dónde está el Horacio? ¿Anda por ahí o no? Andaba por aquí. Ah, fue a clase el Horacio, bueno. Horacio ha sido nuestro tesorero por varios años. Los movimientos de la cuenta corriente de nuestra iglesia no son algo que yo puedo hacer autónomamente, sino que siempre necesito la aprobación de una segunda persona, en este caso es Horacio. Yo estoy autorizado a girar, no estoy autorizado a girar nada sin el consentimiento de él, y él es una persona íntegra, y él ha estado en este tema por varios años en la iglesia. Además, y bueno, y por estatutos también, eso es lo que qué bueno que me dijiste eso, por estatutos de nuestra iglesia, cualquier gasto superior a $1.000.000, yo lo tengo que consultar con la iglesia y con los miembros de la iglesia. Y eso está determinado así. Lo otro es que también una vez al año a los miembros de la iglesia se les da un reporte. ¿Cuántos son miembros aquí de la iglesia? Los que firmaron el pacto de membresía. No, yo soy miembro porque soy hijo del Señor. No, ¿firmaste una cosa aquí o no? Ya. Ok, si tú eres miembro, una vez al año citamos a una reunión general donde se da un reporte de todos los gastos y todos los egresos de la iglesia, entre ellos mi sueldo. Así que si usted quiere saber el sueldo del pastor, hágase miembro de la Viña San Bernardo. ¿Por qué? Porque queremos caminar lejos de la raya en esta materia, en la Viña San Bernardo. Queremos que cuando tú ofrendes o diezmes, tengas la confianza de que eso va a ser bien usado. Ahí va un buen amén, pero está bien. Queremos que sea bien usado el dinero. Entonces, ¿cómo saber si hay un manejo íntegro en la iglesia? Primero, hay transparencia.
Además, los libros están abiertos y quien quiera puede conversar con Horacio y decirle, a ver, muéstrame en qué se gasta la plata. Y Horacio se puede juntar contigo y decirte, mira, aquí está, en esto se hace. Lo otro es igualdad en el trato con todos. Y esto es algo muy importante. Pablo exhorta a Timoteo, en una carta que se llama Primera de Timoteo, que es su hijo espiritual, a que seleccione con cuidado quiénes son los obispos y los líderes en la iglesia. Y miren uno de los requisitos, yo quiero que vean un poco los requisitos, pero particularmente que tengan estos requisitos, los obispos y los líderes. Dice, no debe ser borracho, no debe ser pendenciero, dice, ni amigo del dinero. Y en el versículo 8 habla acerca de los líderes, de los diáconos. Dice que no deben ser codiciosos de ganancias mal habidas. Muchas veces escogemos líderes porque saben hacer algo. Pero estas son las cosas que realmente nos determinan quién es realmente un líder. Y habla de temas, si usted, después los invito a que lean todo ese capítulo acerca de los requisitos de los líderes. Habla de temas de integridad, habla de temas de carácter, principalmente. Entonces, ¿qué significa no ser codicioso? Eso no significa solamente que el pastor no quiera agarrarse todos los diezmos para él o para ella, sino que tomen decisiones basándose no en sus conveniencias personales, sino en la salud de toda la iglesia. Por ejemplo, los que son líderes no deben preferir únicamente discipular a los que tienen más lucas. Hay un amén grande, sí. Amén. No podemos hacer, como dice la palabra, acepción de personas. Que el líder o que el pastor visita a los que tienen más plata, porque se comen un buen asado, porque lo pasan bien, y no tanto a los que no tienen tanto. ¿Me entienden? Tito 1:11, Pablo de nuevo escribiéndole a este hombre que se llama Tito, que es un líder en la iglesia, dice, a esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fuerte. Santiago 2, 3 y 4, y aquí viene la actitud de la iglesia en relación a la imparcialidad o a la parcialidad. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Por estas razones que yo como pastor prefiero no saber si tú estás diezmando o no. Tú tienes que diezmar, tú diezmas, dale, porque eso es bueno para ti. Pero yo prefiero que tú no saber si tú diezmas o no. ¿Por qué? Porque yo te quiero mirar con los mismos ojos, diezmes o no diezmes. Te quiero amar, diezmes o no diezmes. Te quiero corregir, diezmes o no diezmes. Así nomás. Ahora vamos a agregar el otro elemento. ¿Cómo ser íntegro? Pero ¿cómo ser generoso a la vez? Porque la Biblia nos exhorta no solamente a ser íntegros, sino también a ser generosos. ¿Ha conocido cristianos que dicen, no, yo soy súper ordenado con las plata, a mí no se me va ni un peso, pero son... ¿Conocido gente así? ¿Sí? Ya. Pero la Biblia no nos exhorta solamente a ser íntegros, sino también a ser generosos. ¿Cómo ser íntegros y generosos a la vez? Antes de dar generosamente, aprende a dar lo que corresponde. Porque nosotros decimos, no, si yo quiero ser generoso y voy a darlo todo por Cristo. ¿Sabes qué? Aprende a dar lo que corresponde primero.
¿Qué dice Malaquías 3:10? Traigan los diezmos íntegros al alfolí. ¿Quieres ser generoso? Empieza por eso. ¿Quieres ser generosa? Empieza por eso. El 10% de tus ingresos íntegros. Ahí va un amén también. Íntegros. ¿Quieres aprender a dar generosamente? Comienza con lo mínimo. Y lo mínimo en la Biblia no es dar lo que me sobra. Lo mínimo es esto. Pero pastor, yo nunca he dado tanta plata. ¿Cómo voy a hacer para dar mi plata? ¿Sabes qué? Primero tienes que entender de que esa parte de ese... O sea, primero, nada de eso es tuyo. Tu sueldo no es tuyo, te lo dio Dios. Tu pega no es tuya, te la dio Dios. Ya seas profesor, ya seas financista en un banco, ya seas auxiliar, ya sea lo que sea. Tu trabajo no te lo dio Dios. Te lo dio Dios, perdón. No es tuyo, no es tuyo, tú no lo posees. Por lo tanto, el dinero que recibes no es tuyo. Dios te da el privilegio de administrar ese dinero. Y el único requisito que Dios te pone para que tengas su bendición en el área financiera es: apártame el diezmo. Y apártalo primero. No si te sobra, a ver si hago todas las cuentas y ahí cuando estoy a fin de mes rajuñando a ver si, ay no me alcanzó para el diezmo. No funciona así. Amén. Están callados. Sí, en realidad, como que... quiero decirles algo. En Chile, hace un año atrás, en realidad, salió una encuesta de cuáles eran los principales temas tabú para los chilenos. ¿Y saben cuál fue el número 1 de los temas tabú para los chilenos? No era el sexo, era la plata, era el dinero. ¿Qué hago con mi dinero? Mire, en mi oficina de consejería se ha sentado a gente a decirme cosas terribles que han hecho con su sexualidad. Pero yo les contaría con los dedos de esta mano cuántos me han dicho cuánto ganan. Con esta mano, y me sobran. El gran tabú de los chilenos no es el sexo, es la lucra. Y por eso hay tanto desastre en las familias. Porque no permite que nadie se meta en ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Cuando tú no permites que Dios se meta en el manejo de tus finanzas, hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, hay desastre. Cuando hay un área en tu vida, cualquiera que sea, si tú dices, no, yo con mi sexualidad hago lo que quiero, ¿sabes que ahí hay oscuridad? En la crianza de mis hijos, no, yo tengo que criar a mis hijos, la Biblia no tiene nada que decir, ahí hay oscuridad. Si tú no quieres que nadie se meta en el manejo de tu dinero, ¿sabes que ahí hay oscuridad? Y la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El diezmo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no tengo tiempo para hablar de todo esto, para no alargarme tanto, pero en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no es una opción. No es una opción. Es más, es una bendición, la cual permite que todo lo demás sea bendecido. Dios te da el privilegio de usar el 90% de lo que recibes y hacer lo que quieras con él. El requisito es uno solo: dame el 10% y dámelo primero. ¿Por qué? Porque ese dinero no es tu dinero, tampoco es mi dinero. Ese dinero le pertenece a Dios. Si no estamos diezmando, no estamos siendo íntegros, queridos. No estamos siendo íntegros. Y la Biblia en ese sentido es clara. Cuando Malaquías dice, Señor, ¿en qué te hemos robado? ¿Se acuerdan? Dios le dijo a Malaquías, ¿sabe qué? Mi pueblo me ha robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? Dice, en sus diezmos. Traigan los diezmos íntegros
al alfolí y hay alimento en mi casa, y verán si yo no abro los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¡Wow! Y no importa cuánto ganes, no se trata de la cantidad que des. Se trata de que tú seas obediente a Dios. No importa que ganes 100, no importa que ganes 1000, no importa que ganes 1 millón, 10 millones, 5 millones, 3 millones. Sé íntegro, sé íntegro. Comienza dando lo que corresponde. ¿Cómo ser íntegro y generoso? Comienza dando lo que corresponde. Número 2, rompe con la mentalidad de escasez. ¿Qué es la mentalidad de escasez? Henry Nouwen tiene un libro que a mí me fascina, que se llama Pan para el viaje. Lo compré hace poco, si lo pueden comprar de repente en Busca Libre, sale como 10 lucas, no es un libro tan caro, pero es un devocional. Y en este libro, Pan para el viaje, él habla en uno de los devocionales acerca de qué es el espíritu de escasez. Dice, el espíritu de escasez es guardar lo que tenemos, sea lo que fuere, por temor a no tener suficiente para poder sobrevivir. Eso es el espíritu de escasez. Pero lo trágico, dice Nouwen, es que aquello que lo que uno se aferra acaba pudriéndose en nuestras manos. Cualquier cosa a la cual tú te aferres va a terminar pudriéndose en tus manos. Cualquier cosa. Vivíamos en México hace varios años ya y estábamos pasando por una crisis económica muy fuerte, y cuando tú eres extranjero, ¿cuántos extranjeros hay aquí? No chilenos me refiero, hay varios. Mire, aquí los migrantes me van a entender, porque cuando tú tienes un problema económico y eres chileno, por ejemplo, yo tengo un problema económico, no sé, puedo recurrir a mi mamá, a mi papá, no sé, alguien que me pueda echar la mano, no sé, prestarme algo, no sé. Pero cuando tú eres migrante, no tienes a nadie. Y pasa un problema económico y es como, Señor, haz algo. Bueno, nosotros estábamos en una situación así. Y no sé si alguien nos ofrendó o nosotros compramos carne. Carne. Poco de carne, no me acuerdo cuánto sería, 2, 3 bistecs, una cuestión así. Con el sueldo nos alcanzaba así como para poco y compramos un poco de carne. Y era lo único que había en ese momento en el refrigerador. Tú abrías el refrigerador, eco, no había nada. Y estaba, yo me acuerdo, estaba en un platito, un par de bistoquitos de carne. Y éramos profesores y los alumnos vivían cerca, y de repente mi esposa estaba en la casa y llegaron un montón de alumnos argentinos, buenos para la carne y hambrientos. Y mi esposa empezó como en esa lucha, ¿no? O sea, ¿qué hago, Señor? O sea, ¿qué hago? Pucha, mis 3 bistequitos y me lo estás preparando para saborear. Y de repente Dios le dijo esto. Le dijo, si tú te guardas el maná, se te pudre. Si tú guardas el maná, se te pudre. ¿Y saben qué? Yo puedo decir, delante de Dios, la pasamos difícil, pero nunca nos faltó para comer. Nunca. Ni para compartir tampoco. Es increíble. Yo les quiero animar en esto. Rompan con el espíritu de escasez, queridos, queridas. No piensen, ay, es que me va a faltar. Rompan con el espíritu de escasez. Comparte de lo mucho o de lo poco que tengas. ¿Cómo ser íntegro y generoso a la vez? Da lo que corresponde y rompe con el espíritu de escasez. Cuando tú piensas que lo que tienes se te puede perder, se te pudre. Te empiezas a aferrar a esto. Nuestros hijos, consideramos tan nuestros a nuestros hijos, ¿verdad? Son tan de nosotros. Las mamitas dicen, no, pero si salió de mi guatita. Sí, yo entiendo eso, salió de tu guatita. Usted no ha sentido dolor de parto. Yo no he sentido dolor de parto. Pero ese hijo, Dios te lo dio para que lo sueltes.
Esa hija, Dios te la dio para que un día se vaya. Tú los educas, tú los crías, les enseñas el temor del Señor y después se va a ir otro con ellas. Otra se va a ir con ella y tú no vas a ser en la luz de sus ojos de este pequeñito. Un día. Todavía falta, ¿verdad, mi amor? Todavía falta, ¿no? Ya. Pero si tú te aferras, finalmente empiezan a haber roces, empiezan a haber dolores, empiezas a dañar realmente a tus hijos. Críalos para que se vayan. Críalos para que se vayan. ¿Lo vas a echar de menos? Claro que sí. Pero críalos para que se vayan. Y para que sean buenos esposos, buenas esposas de otro o de otra. Y aquí voy a terminar con esta palabra que recién Andrea hablaba acerca de qué significa ser mamá. La generosidad que requiere el postergar mi comodidad, mis sueños incluso, mis deseos, por el bienestar de otro. Y yo creo que ese ejemplo de mamá es algo que todos deberíamos aprender, seas varón o seas mujer. Aprender de la generosidad de la madre. Los varones tenemos como en nuestro corazón esto ser egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si falta alguien, yo. Estamos cableados así. Y tenemos que aprender de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces calculamos tan bien lo que queremos que no hay espacio para que Dios intervenga. Calculamos tan bien lo que queremos que Dios no tiene ninguna cabida en decir, ¿y qué tal si yo te cambio este plan? Voy a cazar un conejo aquí, volviendo al tema de la integridad. Cuando yo veía estos abusos de la iglesia evangélica, decía, wow, 900 millones de pesos y los tenían para él. Yo decía, qué terrible, ¿cómo puede haber gente tan aprovechadora? Y de repente Dios me dijo, ¿sabes cuál es el problema? Es que tú nunca has tenido 900 millones de pesos a tu libre disposición. ¿Qué vas a hacer cuando tengas esa cantidad de plata? Determina dónde está tu corazón. Entonces es bien fácil apuntar con el dedo a otro. ¿Por qué? Porque recuerden esto, los problemas no prueban el corazón del hombre, son las bendiciones las que prueban tu corazón. Son las bendiciones las que prueban tu corazón. Cuando tienes todo lo que tienes en el bolsillo, cuando tu matrimonio está bien, cuando tus hijos están ordenados, eso es una bendición. Eso es lo que prueba tu corazón, porque cuando tú estás tranquilo y ahí haces lo que quieres. Y ahí se manifiesta qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero. Hace años atrás orábamos por una mujer que no podía tener hijos. 10, 12 años tratando de tener hijos y no podía tener hijos. Y un día oramos por ella y el marido me dijo, pastor, hoy día yo me voy con mi guagua. Y no tenía nada. A los 5 semanas nos avisa que estaba embarazada. Y nació su bebé. No saben el júbilo que había en la iglesia, porque había nacido su bebé. Sin embargo, después ellos empezaron a considerar el hijo de ellos. Propiedad de ellos, su propiedad. Entonces, era verano, no era invierno, y decían, no, pastor, bueno, no vamos a venir a la iglesia porque el niño se puede resfriar. Amén, el niño se puede resfriar. Después ya era verano, un día les pregunto, oye, ¿van a venir a la iglesia? No, es que el niño se puede insolar. Ya, ok.
empezó a pasar el tiempo y este domingo van a ir a la iglesia. No, es que el niño va al jardín y llega tan cansado. Ya. ¿Sabes qué? Ellos no eran padres de ese niño, poseían ese niño. Y todo lo que tú, a todo lo que tú te aferras, se te pudre, tarde o temprano. Tarde o temprano. Tus hijos son tuyos, pero no son tuyos. Tus hijos son tuyos, pero no son tus dioses. No me acuerdo, ayer conversábamos con un joven acerca de esto. No es que la familia o tú te tienes que adaptar a tu hijo se tiene que adaptar a ti. Tienes que enseñarle a vivir en tu familia, a tener las prioridades que tú tienes, a caminar con el Dios que tú caminas. Si tú lo dejas al niño desde pequeño escoger que haga lo que quiera, ¿sabes qué? Él no va a escoger lo que tú quieres. Nosotros nacemos, y esto lo decía la mamá de Marcos Witt, todos nacemos con una dosis de necedad en nuestro corazón. Todos nuestros hijos, incluyéndonos, nacemos con una dosis de necedad en nuestro corazón que necesita ser educada, que necesita ser orientada, que necesita ser dirigida. No adaptes tu familia a lo que tu hijo quiere o lo que tu hija quiere. Ellos tienen que adaptarse a lo que ustedes como padres quieren. Amén. No se trata de ser violento, pero se trata de dar dirección. Si tú le preguntas a tu hijo de 5 años, 6 años, si se quiere levantar temprano para venir a la iglesia, te va a decir, ¡no! Claro. Y yo he visto gente que te dice, no, es que mi hijo no quiere. No se trata de si quiere. Tienes que enseñarle. Amén. El otro día la Esther me contó una cosa muy, muy fuerte. Ella trabajaba haciendo unos exámenes del sueño. Ella era artista en hacer dormir gente. Y tenía que hacer llegó una mamá con un pequeño de ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? 3 años. De 3 años, apenas salía de la tierra. Y le dice, Esther le dice, ¿sabe qué? El niño necesita subirse a la camilla y dormir. Le dijo, no, es que no quiere. Entonces yo no le puedo hacer el examen. Pero ¿cómo? O sea, yo me voy a ir, yo voy a cerrar la puerta, usted haga dormir a su hijo. Si no se trata de que quiere o no quiere, se trata de su vida, ¿me entiende? Y nosotros como padres estamos demasiado acostumbrados a darle a lo que el hijo quiere. Y no solo a dar lo que el hijo quiere, sino a orientar nuestra vida a lo que el hijo quiere. Y no necesariamente eso nos hace buenos padres. Hay padres que lo único que hacen para ganar el cariño de sus hijos es darles lo que el hijo quiere. Y terminan detestándote. Porque criar un hijo no se trata de comprarle cosas. No se trata de pagarle el mejor colegio. No se trata de llevarlo a la universidad solamente. Criar un hijo significa disciplinarlo. Criar un hijo significa tener límites. Criar un hijo significa decirle a veces no. Me da mucho temor esta nueva tendencia teológica de que Dios casi no te puede decir que no. De que oramos una vez, oramos otra vez, porque Dios me tiene que decir que sí. ¿Y sabes qué? A veces Dios te dice que no. Punto. Él es Dios, no nosotros. Están calladitos, pero ya voy a terminar, no se preocupen. Ahora viene, y esta palabra es para todos nosotros, la generosidad y la abnegación de una mamá es algo que necesitamos entender y está reflejado en la Biblia. Isaías 54, del 2 al 3, dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás.
a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Qué significa extendernos? No solamente significa que nosotros cuidemos a nuestros hijos, significa exponerlos a situaciones en las cuales ellos tengan que ser extendidos. El niño no puede comer lo que quiere nomás. Si tú le dices a tu niño, come lo que quiere, ¿qué va a comer? Papa frita, no va a querer comer lechuga. ¿Qué va a comer? ¿Querer comer el hijo? Va a querer comer porquería, si eso le gusta. No va a querer comer choritos, no va a querer comer pescado. No es que no quiere, claro que no quiere. Es lógico. Es tu deber. Y cuando vayas a un lugar y le sirvan una comida que él no está acostumbrado, usa esta regla que mi esposa usaba con mis hijas. Prueba y decide. Porque los niños miran y dicen, no me gusta. ¿Sabes qué es lo que hacemos cuando nosotros los exponemos a este tipo de situaciones a los niños? Les estamos ensanchando el territorio. Porque yo creo que un día nuestros hijos se van a sentar con presidentes, se van a sentar con dignatarios, van a ir lejos a naciones que ni siquiera hablamos el idioma nosotros. Y un día van a sentarse a comer con gente que les va a dar una comida extraña y no pueden decir, no me gusta. ¿Saben por qué? Porque la comida en todas las naciones es la señal de relación. Y si tú desprecias la comida de alguien, o sea, si tú no comes la comida de alguien muchas veces, es desprecio de la relación. Lo consideran así. Entonces tienes que enseñarle a comer de todo. Rompe con la mentalidad de escasez. Piensa más allá de tus hijos. No pienses en que tus hijos tienen que ser iguales a ti. No pienses que tus hijos alcancen lo mismo que alcanzaste tú. Tus hijos tienen que alcanzar más de lo que tú alcanzaste. A veces pensamos que solo tenemos suficiente amor para nuestros hijos y nuestra familia. Pero quiero decirles esto, y esto es una palabra que Dios me mostraba así. Los que somos papás, sabemos lo que significa amar a nuestra familia, pero ¿saben qué? Aquí sentados hay un montón de personas que necesitan desesperadamente de una madre, de un padre, porque el papá y la mamá que tuvieron nunca estuvo. O estuvo, pero estuvo borrado. O simplemente no estuvo nomás. ¿Tú serás ese padre? ¿Tú serás esa madre? Yo soy producto, personalmente, soy producto de que gente me acogió en su casa, como un padre, como una madre. Me enseñaron cosas. Gente en la iglesia, no mis padres, aunque mis papás eran buenos papás. Pero yo aprendí a ser esposo, no con mi papá. Yo aprendí a ser esposo con gente que me enseñó cómo ser esposo, en la iglesia. Y no se sentaron así a darme una cátedra, mira, esto es ser un buen esposo. Sino que simplemente abrieron su casa para que yo los viera. Y yo los vi cómo se trataban. Yo vi que el esposo trataba bien a la esposa. Yo vi que la esposa trataba bien al esposo. Yo vi que los hijos no eran perfectos, pero eran bien criados, ¿me entiendes? Y eso me trajo esperanza. Personalmente, yo cuando llegué a la iglesia no tenía ninguna esperanza de tener una familia. Me encontraba terrible. Porque en mi familia todos se casaban embarazados y se separaban a los 3 años. Todos mis primos, y era como terrible. Y después me decían, ¿y cuándo te vas a casar? No, ¿para qué andar fregando gente? Pero vi en la iglesia gente que se amaba, gente que se respetaba. Y eso me trajo esperanza. ¿Serás tú uno de esos padres? ¿Serás tú una de esas madres? No solo mamá de tus hijos, sino de otras mujeres que necesitan dirección, y no necesariamente chiquititas.
Hay mamás que se la han pulseado solas, sin ninguna dirección, y gracias a Dios están aquí. Pero necesitan de alguien más que les guíe. Hay hombres que están aquí y que necesitan desesperadamente de un padre que les enseñe. Y una vez más, no es, mira, aquí te voy a enseñar a hacer. No. Deja que te vean. Deja que te vean. Que te vean manejarte en integridad. Que te vean amando a tu esposa, a tu esposo. Que te vean amando a tus hijos, criando a tus hijos. Deja que te vean. Eso trae esperanza. Ensancha el sitio de tu tienda. Podría decir, yo no quiero ser papá o mamá solamente de mis hijos. Andrea hoy día hablaba acerca de las mamás espirituales, que no son necesariamente gente mayor, son jóvenes, padres espirituales que pueden ser jóvenes, no tienen que ser casados. Simplemente abrir el corazón y dejar que otro pueda entrar y disfrutar de las bendiciones que Dios te está dando, aunque no tengas mucho. Dios puede usarte tremendamente, tremendamente. Dios puede usarnos tremendamente, queridos, porque esta sociedad no tiene esperanza. La familia está en absoluta crisis y la única forma de recuperar familias sanas es que la iglesia sea ejemplo. No le pidamos al Estado que haga eso. Nunca lo ha hecho, nunca lo va a hacer. No le pidamos al colegio que haga eso. El colegio esa no es la función. Nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. ¿Tienes algo que decir? No. Gracias, Señor. Si tú quieres decir, Señor, úsame para bendecir a otros, te voy a pedir que ahí donde estás levantes tus dos manos al cielo y le digas eso, Señor. Señor, úsame para bendecir a otros, no solo a mi familia, no solo a los míos, sino a otros que no han llegado aquí tampoco, y a otros que sí están y que necesitan desesperadamente ser parte de una familia, que les enseñan a ser familia. Hay familias que no tienen hijos o que ya sus hijos se fueron. Puedes levantar tu mano. Si hay una familia que no tiene hijos o que sus hijos ya no están con ustedes, levanten su mano, por favor. No es ni despreciarle ni nada, simplemente levanten su mano. ¿Sabes qué? Tú puedes ser mamá, puedes ser papá, no importando si tus hijos están contigo o no. Si tienes o no tienes hijos, Dios te puede dar el privilegio de ser padre para esta generación. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a esta iglesia y que podamos ser padres y madres para aquellos que lo necesitan. Gracias. Yo oro, Jesús, Espíritu Santo, haznos entender profundamente lo que significa vivir vidas íntegras, Señor. Y no solo en lo que tiene que ver con el dinero, sino íntegros en todos los dones y beneficios que hemos recibido de ti para invertirlos en el reino, Señor. Integridad no solo con el dinero, sino con mi moralidad. Integridad no solo con el dinero, Señor, y la moralidad también con mi tiempo, con mis recursos, Señor, con mis afectos,
con mi casa, con mi alacena, con mi refrigerador. Señor, una actitud generosa de extenderme sabiendo que ese es tu llamado hacia tus hijos. Vidas íntegras delante de ti con propósito de reino. Yo te pido, Espíritu de Dios, háblanos de esta palabra, Señor, que hoy día hemos recibido. Convéncenos profundamente en nuestro espíritu de qué es lo que tú esperas de tus hijos, Señor, para que seamos mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores amigos, para que seamos íntegros en todas las relaciones que tenemos en la vida. Te bendecimos, Señor, por el privilegio que tenemos de ser enseñados en tu palabra. Gracias, Señor. Oremos, oremos. Si están ahí con su esposa, con su esposo, por favor, júntense y oren esto, Señor. Señor, haznos una familia de padres y madres para otros. Y si estás solito hoy día, solita, dile, Señor, hazme una mamá, hazme un papá. No importando la edad que tenga, no importando si tengo o no tengo hijos. Hazme una mamá, un papá para otros. Esto es el clamor de la sociedad, queridos. El feminismo no clama solamente por rebelión, clama por un verdadero padre. El feminismo no clama por simplemente romper con los esquemas, sino que busca que las personas tomen su lugar. Mal dicho, mal hecho, pero que tomen su lugar. Yo te pido, Espíritu de Dios, de que como iglesia tomemos el lugar que nos corresponde en esta sociedad, Señor. Y bendícenos, Señor, bendice a cada persona que está aquí en la iglesia. Sácanos de nuestro egoísmo y ayúdanos a bendecir a otros, Señor. Ayúdanos a bendecir a otros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usa, Señor, a cada familia aquí, a cada persona.